quemar los papeles, ¿sí? Se dan cuenta que no le di vuelta a ninguna hoja. Explicaba que el nacimiento de la casación en la época de la Revolución Francesa era el nacimiento de un órgano cuasi legislativo o un órgano legislativo que en realidad en la época de la Revolución Francesa se instituyó en el Parlamento con una nota particular, o sea, no solamente esta desconfianza propia de Montesquieu, puntualmente, respecto de los jueces, sino una desconfianza histórica en razón de que esos jueces eran los jueces del ancien régimen. ¿Sí? Esto es lo que hay detrás de aquella afirmación de Montesquieu de que los jueces son solo la boca de la ley y que los que sancionan la ley son los representantes del pueblo, ¿sí? Los representantes del soberano, y por esa razón se le enquista se crea en la asamblea un tribunal, un órgano cuasi legislativo destinado a hacer una especie de interpretación auténtica, ¿no? de la ley. Este tribunal después es puesto en la pirámide, en la punta de la pirámide de la organización burocrática de la Administración de Justicia. Dicho esto de burocrática no en sentido peyorativo, ¿sí? Sino en sentido piramidal. Bueno, el inconveniente es que esto pasa en Europa, en estados legales de derecho, en estados que no concibieron históricamente esto del control de constitucionalidad o del control de convencionalidad ahora por parte de los jueces. ¿Por qué? Y porque el origen de esas ideas en la Europa continental es Francia. Y Francia desconfiaba de los jueces que tenían el momento de la revolución. El esquema de control de constitucionalidad adoptado por nuestro país, todo el mundo sabe, proviene de otro lado. A pesar de que la organización de la justicia que tuvimos y que tenemos particularmente, proviene de otro lado, ¿no? Pero tiene una raíz europeo-continental. El control de constitucionalidad nuestro es de raíz claramente norteamericana, ¿sí? Donde los jueces, a partir del famoso caso Marbury contra Madison, ¿sí? La Corte estadounidense asume como rol fundamental para el Poder Judicial, y en particular para ese tribunal que está en la cúspide de esa organización judicial, el del control de constitucionalidad de los actos de los poderes públicos en términos generales y de las leyes en particular. Dicho de otro modo, la Constitución establece determinadas reglas de juego y establece los límites de la cancha. La Corte, el Poder Judicial en general, y la Corte en particular,
son los que marcan la cancha y conservan las reglas del juego. No son los que juegan. ¿Sí? El control de constitucionalidad tiene ese origen histórico, y lo que exhibe son dos formas distintas de casación que nosotros tenemos superpuestas, ¿sí? Esto y la del origen francés, ¿no? Tenemos una casación que es una casación constitucional, que es la que ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un paradigma de organización de la justicia hecho para cumplir la función esencial del control de constitucionalidad y, como vemos, del control de convencionalidad, tiene necesariamente choca con las necesidades, a veces, de un sistema que tiende, el europeo, a la uniformación de la aplicación de la ley. ¿Sí? Entonces, a ver, sin perjuicio de la función que históricamente desenvolvió la casación nomofiláctica y de uniformación de la jurisprudencia, entra a jugar dentro de la casación, pero condicionada ¿por qué? Condicionada por el impacto que el control de constitucionalidad y convencionalidad tiene en la propia organización de justicia, dentro del propio recurso de casación. Satisfacer todas las cosas a la vez no es sencillo, y después de esto ya entro con el control de convencionalidad, más específicamente. Quería hacer un par de observaciones que me quedaron picando respecto de lo que dijo el doctor Celestia. En primer lugar, es cierto que la ley que repartió entre 40 salas de cámaras de apelaciones toda la competencia correccional, y le da un buen golpe a la uniformación de la jurisprudencia, cosa que no me preocupa por la uniformación de la jurisprudencia en sí, sino que puede ser preocupante frente a algo que la organización de justicia provincial tiene que tender a asegurar, que es la igualdad ante la ley. ¿Sí? Nuestra particular organización federal y muy particularmente la reserva jurisdiccional que hicieron las provincias, ¿no? Expresamente en el artículo 75.12, y que hace que cada provincia organice su propia administración de justicia y, sin embargo, apliquen los mismos códigos de fondo. Bueno, puede dejar lugar a interpretaciones acerca de si esa reserva y ese grado de federalismo, ¿sí? que hay en esa reserva hecha por las provincias de las facultades jurisdiccionales, puede permitir o puede obligar a sacrificar en parte el principio de igualdad ante la ley, al no tener una casación ordinaria nacional, y prescindir de ella, se puede obligar a prescindir de ella, cosa que hasta ahora ha ocurrido.
en nombre del federalismo y de las facultades reservadas por las provincias. Pero lo que seguro no puede pasar es que una misma provincia, dentro de su propia administración de justicia, no tenga mecanismos para asegurar la igualdad ante la ley. ¿Sí? Ese paréntesis, por un lado. Pero por otro lado también es cierto que crea dificultades en la uniformación o en la unificación de la ley el proveer a un tribunal de casación, el asignarle a un tribunal de casación más y más tareas que antes no tenía. Esto, en cambio, en particular como defensor, y a lo mejor si tuviera otro cargo tampoco me preocuparía, pero es mi modo de ver, es mi punto de vista. Creo que lo que hay en que de pérdida en las posibilidades de uniformación de la jurisprudencia por un tribunal de casación, porque tiene que ponerse a revisar hechos, radica en la dificultad por la ampliación, o sea, tanto por la ampliación de la carga de tarea como por la ampliación de la cantidad de personas que tienen que opinar para hacer una mayor cantidad de trabajo. Bueno, no me preocupa las dificultades que pueda haber en unificar eso si el acento está puesto en que la casación cumpla la función esencial de asegurar la justicia del caso como fin prioritario a las otras dos funciones, ¿no? Políticas.